¿Alguna vez se han preguntado por qué algunas marcas, algunas organizaciones, inspiran una lealtad que es, bueno, casi fanática, mientras que otras simplemente luchan por sobrevivir? La respuesta, o al menos una muy poderosa, se encuentra en el libro Empieza con el porqué. Y hoy vamos a desglosar esa idea para ver exactamente cómo funciona. A ver, para entender la idea principal, el libro nos pone un ejemplo genial. Imaginen que están en una primera cita. Hay dos maneras de encararla. La primera es, básicamente, presumir. Soy inmensamente rico, tengo una casa fantástica, conozco a un montón de gente famosa. Todo se centra en el qué se tiene. Pero, ¿y la segunda opción? Esa empieza desde otro lugar. ¿Sabes qué me encanta de mi vida? Que me levanto cada día a hacer algo que me apasiona. Fíjense la diferencia, se enfoca en el por qué, en la motivación. Y bueno, ¿cuál de los dos creen que consiguió una segunda cita? La respuesta es bastante obvia, ¿no? El segundo, porque no está vendiendo, está conectando. Y esa pequeña analogía, esa idea tan simple, es la clave para entender por qué ciertos líderes y ciertas empresas nos inspiran de verdad y por qué otras simplemente nos pasan de largo. Lo curioso es que, aunque parezca mentira, la gran mayoría de las empresas y de la publicidad se comunica justo como en la primera cita, la que fracasó. Se centran totalmente en el qué, y para tratar de convencernos usan lo que el libro llama manipulaciones. Ojo, no en un mal sentido necesariamente, sino como atajos. Tácticas que sí pueden lograr una venta, pero que no construyen lealtad a largo plazo. Y estas tácticas seguro que las reconocemos todos. Por ejemplo, el precio, bajarlo para atraer gente, las ofertas, los reembolsos. Luego están las promociones, ¿no? Ese valor añadido para que nos decidamos. El miedo. El miedo se usa para vender de todo, desde seguros hasta campañas de salud pública. Y claro, la presión de grupo. La típica frase de 4 de cada 5 dentistas recomiendan para que pensemos que nos estamos equivocando si no lo elegimos. Y seamos claros, estas manipulaciones funcionan. Claro que sí, pero lo que generan son transacciones. Y ahí está el detalle, la palabra clave. Transacciones, no lealtad. Una persona puede comprar por un descuento, pero en cuanto otra empresa ofrezca uno mejor, se va. No hay una conexión real. Entonces, si este es el camino más común, ¿cuál es el secreto de los que logran todo lo contrario? ¿Cómo es que algunos líderes y algunas marcas inspiran una pasión, una lealtad que va mucho más allá de un simple descuento? Pensemos un momento en esto. ¿Qué lleva a la gente a hacer filas de horas, a veces días, para comprar el nuevo producto de Apple? O un caso increíble, Southwest Airlines, que después de los ataques del 11 de septiembre empezó a recibir donaciones de sus propios clientes solo para mostrar apoyo. O Martin Luther King Jr., que sin internet ni redes sociales movilizó a 250,000 personas en Washington. Es evidente que ellos no estaban usando las tácticas de siempre, están en otro juego. Entonces, ¿qué tienen en común? Un gigante tecnológico, una aerolínea de bajo costo y un líder de los derechos civiles. A simple vista, nada. Pero lo que el libro nos muestra es que, aunque no lo supieran, todos seguían un mismo patrón. Una forma de pensar, de actuar y de comunicar que los hacía capaces de inspirar a quienes los rodeaban. Y ese patrón, esa idea, se puede visualizar con un modelo muy simple pero a la vez muy poderoso. Se llama el círculo dorado. Justo en el centro, en el corazón de todo, está el porqué. Y ojo, el porqué no es ganar dinero, eso es siempre un resultado. El porqué es el propósito, la causa, la creencia. Es la razón por la que una organización existe más allá de sus productos. Rodeando al porqué, tenemos el cómo. El cómo son las acciones específicas que se toman para realizar ese porqué. Son los valores, los principios que guían a la empresa, lo que la hace especial o diferente de la competencia. Y en la capa más externa está el qué. Esto es lo más fácil. El qué es lo que la empresa hace, los productos que vende, los servicios que ofrece. Absolutamente toda organización sabe qué hace. Y aquí está el gran descubrimiento. La mayoría de las organizaciones se comunican de afuera hacia adentro. Empiezan con el qué y a veces, si tienen suerte, explican el cómo. Pero los líderes y las organizaciones que realmente inspiran hacen justo lo contrario. Piensan, actúan y se comunican de adentro hacia afuera.
empiezan siempre por el por qué. Y aquí es donde todo esto se pone aún más interesante, porque este concepto, el círculo dorado, no es solo una buena idea de marketing, resulta que encaja perfectamente con la biología de nuestro cerebro. Miren, el cerebro humano tiene distintas partes. La parte más externa del círculo dorado, el qué, se corresponde con nuestro neocórtex. Esta es la parte racional, analítica, la que entiende el lenguaje. Pero el centro del círculo, el por qué y el cómo, se conectan con nuestro cerebro límbico. Y esta no entiende el lenguaje, pero es la responsable de todas nuestras emociones, como la confianza, la lealtad, y es la que toma todas las decisiones. Esto explica perfectamente esas decisiones que tomamos con el estómago, ¿saben? Cuando algo se siente bien, pero no podemos explicar con datos por qué. Es nuestro cerebro límbico trabajando. Cuando una empresa comunica su por qué, le está hablando directamente a esa parte del cerebro, la que no razona con números, sino con sentimientos. Le está hablando al que de verdad toma las decisiones. Entonces, cuando una organización logra comunicar su por qué, el resultado es mucho más grande que una venta. Lo que se puede lograr es empezar un verdadero movimiento. Hay una teoría llamada la ley de difusión de innovaciones. Nos muestra que para que una idea se vuelva masiva, primero tiene que ser aceptada por un pequeño grupo, los innovadores y los primeros adoptantes. Hay como un abismo entre ellos y la gran mayoría del mercado. Y para cruzar ese abismo y llegar a la mayoría, no basta con tener un buen producto. Hay que atraer a esa gente de la izquierda, a los que están dispuestos a arriesgarse. ¿Y por qué lo hacen? No por las características, sino porque creen en lo que la empresa cree. El por qué es lo que los mueve. Ellos son los que luego le contarán al resto del mundo. Y esto nos lleva de vuelta al Dr. Martin Luther King Jr. y a esas 250,000 personas que se reunieron en Washington. ¿Cómo lo hizo? Él no dio un discurso que se llamaba "tengo un plan", dio un discurso que se llamaba "tengo un sueño". No le dijo a la gente qué había que hacer, sino por qué había que hacerlo. Comunicó su creencia. Y la gente no fue por él. La gente que fue a esa marcha fue por sí misma, porque compartían esa misma creencia. Él simplemente supo ponerla en palabras. Así que todo se resume en esta frase, que es la idea central del libro: la gente no compra lo que haces, compra el por qué lo haces. Lo que vendes, ya sea un producto o un servicio, es solo la prueba tangible de en qué crees. Y esto nos deja con una pregunta final, y quizá la más importante, no solo para las empresas, sino para cualquiera. Si el objetivo es inspirar a otros, la primera pregunta no es qué hacer o cómo hacerlo. La primera pregunta es, ¿cuál es nuestro por qué? Porque tenerlo claro y saber comunicarlo, bueno, esa es la diferencia entre manipular y de verdad inspirar.